Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar como presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, con gran parte del Consejo Directivo, una parte importante de miembros del Consejo Directivo Nacional de diversas entidades federativas, en este extraordinario Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho, congreso fuera de serie donde hemos reconocido a las mujeres talentosas. En este congreso estamos homenajeando a Cecilia Medina Quiroga, primera mujer presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a Cecilia Sosa Gómez, primera mujer presidenta de Corte en toda América. Y pues continuando en esto, pues reconociendo el talento y una mujer extraordinariamente talentosa, a la cual le tengo gran aprecio y respeto muchísimo su trabajo en la magistratura constitucional. Yo reitero, cuando la escuchen con magistrados o jueces o ministros de corte, de altas cortes, del talento de Teresa, da orgullo y gusto tener altas cortes, si no, de verdad da vergüenza. Es tremendo lo que se ha vivido en muchos países de América Latina, donde no se cuida ni el perfil, no se cuida la especialización de la magistratura constitucional ni el tema de la independencia judicial. Así es de que hoy, antes de iniciar, le vamos a dar la bienvenida a nuestra disertante el día de hoy, a mi querida amiga la doctora Teresa Núquez Martínez de Ecuador, mujer talentosa, miembro honorario de la Academia. Ahorita vamos a decir un pequeño extracto de su currículum y el tema, pero de entrada, bienvenida Teresa, gracias a tu casa como miembro honorario. Muchas gracias y muchas gracias, José, por esta invitación. Siempre para mí es un gusto participar en estos espacios que son tan importantes para difundir el derecho constitucional y que sin duda eres un referente que se hace cargo de organizar estos congresos y no dejar desmayar estas ideas que nos ayudan a todos a salir adelante. Gracias, Teresa. Y fíjate que la idea es hacer al final unas mesas, que obviamente tú estás incluida, de 4 destacados juristas de América y de Europa en las mesas, para debatir un poco estos temas de los estándares, de los contenidos, de las características del Estado constitucional, porque vale mucho la pena que sigamos con este gran debate. La verdad que ojalá y que las asambleas, ojalá y que las altas cortes se den cuenta de la trascendencia que tiene el Estado constitucional y social democrático, y que es una forma de vida. Pues bueno, la doctora Teresa Núquez Martínez fue jueza, como es en el caso de Argentina, jueces, para México ministra de la Corte Suprema de Ecuador, extraordinaria ministra, no porque sea mi amiga, de veras de talla internacional, doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña, España, estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Sistemas de Protección de Derechos Humanos, Derechos Administrativos y Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Es profesora titular del concurso de méritos y oposición de la cátedra Fundamentos del Derecho. Ha sido directora del posgrado en la prestigiosa Universidad Católica del Ecuador, entre otras muchas cosas, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias. Juan Velázquez. Y ahora abordará un tema muy interesante en este tan importante congreso, denominado Características del Estado Constitucional y la importancia del precedente. Adelante, querida Teresa, la palestra es tuya. Muchas gracias, José Jesús. Y bueno, quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar en este espacio y unirme al homenaje que constituye este foro, que destaca a mujeres dedicadas al mundo del derecho con su trabajo en el tiempo. Bien, la propuesta que yo tenía para esta tarde era un poco que conversemos sobre el Estado constitucional de derecho y unir un poco o expresar un poco algunas ideas. Todos conocemos que el constitucionalismo actual conjuga y une 2 tradiciones constitucionales que son importantes. La primera, la tradición norteamericana con las ideas de jerarquía constitucional y de control constitucional con la activación del Judicial Review en su momento. Y la segunda, la idea que viene después de las grandes luchas que se dieron en la Europa continental desde la época de la Revolución Francesa hacia adelante, en el cual va a fijar una constitución con algunas características importantes, imponiéndole límites a ciertas funciones del Estado, pero que estaba en su momento desprovisto de esta característica que van a prever más adelante los norteamericanos, como es el Judicial Review y las normas que se van a dar posteriormente en relación al control de supremacía de la Constitución. Pero ¿cómo pasamos de estas ideas de constitucionalismo actual
con la idea del Estado constitucional. Y yo creo que ahí van a haber algunos temas claves que permiten hacer esa articulación. La idea de una supremacía jerárquica de la Constitución mirándola dentro del ordenamiento jurídico, la protección de los derechos humanos y un sistema de garantías o de mecanismos que ayudan para la protección de ese derecho, la importancia de la separación de poderes y la importancia del control constitucional como tal. Y de allí nosotros podemos empezar a preguntarnos cómo llegamos hasta ese momento histórico o qué tuvo que vivir el mundo a través del tiempo. Y podemos señalar algunas cosas. Podemos señalar como uno de los ejes principales que se le preocupaban a la humanidad desde siglos atrás, que era, bueno, ¿quién detenta el poder y cómo se limita ese poder? Y creo que los primeros que van a enfrentar esto se van a dar cuenta en una realidad en que el poder estaba disperso en la Edad Media entre los señores feudales y un rey que trataba de gobernar y dominar territorios que tenían muchos feudos en su entorno. Y de esta manera van a empezar a surgir por distintos pensadores teorías interesantes en las cuales ellos van a señalar es necesario concentrar ese poder. Pero al momento en que concentran el poder van a dar origen históricamente a las características del Estado absoluto, con un no reconocimiento de derechos individuales, con una concentración y centralización del poder en manos de un rey, con una confusión de funciones y de poderes, es decir, una no existencia de poderes, una ausencia de libertades individuales y un control sobre los mecanismos que van a vivir la vida de esos reinos en su primer momento, con el ejercicio de la fuerza como un mecanismo para lograr ciertos resultados. Con estas primeras inquietudes se van a encontrar la filosofía inglesa y francesa en ese momento a empezar a cuestionarse cómo se va a poner límite a ese poder absoluto. Y empezar en esa filosofía inglesa a establecer que solo el poder contrapesa al poder y empezar a establecer esas primeras ideas de separación de poderes y de contrapeso de poderes. Ideas que van a ser tomadas más adelante en la Revolución Francesa y que van a ser determinantes para el surgimiento de otros modelos de Estado que se van a dar en el tiempo, donde va a ganar una importancia principal el Estado liberal, en el cual va a proponerse y va a difundirse las ideas de separación de poderes, de una mínima intervención estatal, con un surgimiento de derechos civiles y unos derechos políticos quizás no como los vemos ahora, y la necesidad de una libertad de mercado. Pero sin embargo, nosotros también vamos a empezar a notar que en la humanidad el derecho está conectado con los acontecimientos sociales, políticos del devenir histórico de la humanidad como tal. Y va a surgir otro modelo de Estado a inicio del siglo XX, para 1930, un estado de bienestar, producto de, en Estados Unidos, producto de la Gran Depresión que vivió en ese momento la sociedad norteamericana. Un Estado un poco más protector, ¿verdad? Con la necesidad de asumir y garantizar ciertos servicios públicos ciudadanos, con programas económicos y sociales que van a empezar a surgir de parte del Estado, manteniendo los criterios de separación de poderes que van a ser transversales y los vamos a ver hasta el día de hoy. Quizás un inicio de desarrollo de derechos sociales, ¿verdad? Y una regulación económica mirada un poco hacia una distribución de recursos, hacia ciertos programas de protección y de ayuda. Un modelo que no alcanza a tener un desarrollo, porque todos conocemos que a este modelo le va a llegar repentinamente la Segunda Guerra Mundial en 1938. Y es precisamente esa Segunda Guerra Mundial, con los acontecimientos más importantes o más relevantes que se van a dar en ella, la que va a impulsar
a través de nuevas constituciones post Segunda Guerra, ¿verdad?, en las que se va a impulsar el Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que va a ganar mucha fuerza en la Europa continental, que se va a expandir también en América Latina, donde el Estado va a retomar y profundizar este carácter social y este desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales, ganando fuerza aspectos relacionados a ideas de participación ciudadana, de control ciudadano hacia algunos temas que están vinculados al Estado, estableciendo el impulso de un Estado de Derecho, de un principio de legalidad que ya había empezado a observarse en otros modelos de Estado, y una preocupación especial por estos estados asumir ciertos roles en los cuales va a ser muy importante el observar las necesidades básicas de una población. Y así vamos avanzando en este siglo XX, que va a ser tan determinante para el desarrollo del derecho. Y vamos a llegar ya hacia la segunda mitad del siglo XX, casi el final del siglo XX, con el Estado constitucional de derecho. Un Estado donde la supremacía de la Constitución va a ser importante, donde el reconocimiento del principio de legalidad se va a mantener, y donde van a surgir y van a tomar fuerza las ideas de control constitucional, un control de carácter judicial, ya sea en una corte constitucional, un tribunal constitucional o una sala constitucional de una corte de cierre. Y también modelos que van a empezar a tomar fuerza como nuevos modelos de participación ciudadana, manteniendo siempre el eje del contrapeso y de la separación de poderes, que va a ser tan importante para el desarrollo de este Estado. Un modelo de Estado que va a mirar un poco más y va a desarrollar una protección y un reconocimiento de derechos fundamentales, una nueva visión de quiénes son estos sujetos de derecho constitucional, y el surgimiento de ciertas reglas sociales. Y de esta manera nosotros empezamos a llegar a este Estado constitucional, donde van a poder identificarse algunas características. La primera de ellas, la idea de la jerarquía o supremacía constitucional, conectada importantemente con otro principio de rigidez constitucional que va a tener como objetivo la protección de la norma constitucional, hacer una norma alta en el ordenamiento jurídico. La creación de un sistema de formulación de derechos con un amplio catálogo de derechos que merecen una atención prioritaria, junto a ellos con un sistema de garantías constitucionales de diversa índole, normativas, institucionales, jurisdiccionales y de política pública, ¿verdad? Algunas ideas en estados como el Ecuador, con un Estado constitucional de derechos, en el cual la norma constitucional va a jugar un rol preponderante con la aplicación directa de la Constitución, ¿verdad? Y una afirmación de la importancia del control constitucional, precisamente para proteger esa idea de jerarquía normativa y del rol que como norma juega la Constitución dentro del ordenamiento jurídico. Y he dejado para el final quizás el tema en el que quiero conectarlo ya cuando esté avanzada en más de la mitad de mi intervención, que es el tema del valor del precedente constitucional y la importancia que tiene en el Estado constitucional, pero que también tiene en el constitucionalismo desde la mirada de las fuentes del derecho constitucional como tal. Y creo que ese es un rol muy importante, porque creo que uno de los desafíos más grandes que enfrenta actualmente las distintas organizaciones y que enfrentan los estados como tal, es el reconocimiento de esa jurisprudencia constitucional en ese rol del sistema de fuentes, que es determinante y es un rol especial dentro de la forma como se observa el desarrollo, el contenido de los derechos, como se va a observar
el desarrollo de la norma constitucional, pero cómo se va a ejercer el control de una manera efectiva. Bien. Bueno, luego de esto, de identificar estas características del Estado constitucional, nosotros habíamos mencionado inicialmente este principio de supremacía y jerarquía constitucional. En el caso del Ecuador, este principio de jerarquía o supremacía constitucional reconoce la idea también del bloque de constitucionalidad contemplado en la Constitución, por el cual la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador se encuentran a la cabeza del ordenamiento jurídico. Y muchas veces, en muchos estados, la idea de jerarquía o supremacía constitucional conecta con esta idea de rigidez constitucional. Esto para abordar de manera muy rápida la primera característica de este Estado constitucional. Un principio de supremacía que, observado con el principio de rigidez, va a implicar procedimientos especiales de cambios constitucional. Es decir, que al momento de una reforma constitucional, esta se lleve a cabo con procedimientos distintos y un poco más complejos de lo que significa cambiar una ley. Esto tiene una razón de ser. La Constitución es una norma suprema que está estableciendo derechos y garantías ciudadanas, así como estructura de ordenamiento jurídico, así como estructura de Estado y organización de Estado, una norma que va a estructurar, como su nombre, como lo dije hace un momento, si sea redundante, el sistema, pero es una norma constitutiva de todo esto. Entonces, su procedimiento de cambio debe de ser un poco más complejo. Si bien supremacía y rigidez no son equivalentes, porque es perfectamente posible que una constitución sea flexible en las formas de cambio, pero que en su contexto cumpla con la cláusula de supremacía de la Constitución, también eso enfrenta una realidad. Una constitución que sea demasiado flexible puede tener como consecuencia debilitar esa idea de supremacía, y si se debilita la idea de supremacía, esto tiene como consecuencia que si se debilita su idea de fuerza normativa como tal. Entonces, estos conceptos de supremacía y rigidez son conceptos íntimamente relacionados. Se puede decir que la rigidez es una garantía de esa supremacía constitucional. Y sabemos que no es la única, pero sin embargo, estas ideas de supremacía y de rigidez serían imposibles en el contexto de un Estado donde no exista un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las normas. Y aquí yo quiero retomar esa idea que habíamos mencionado al inicio de esta charla. Al inicio de esta charla nosotros habíamos dicho el constitucionalismo actual va a conjugar dos ideas, la norteamericana y la francesa. Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, estas primeras características de supremacía y rigidez y que nos explican el porqué de la rigidez, conectan con otro aspecto esencial de un Estado constitucional, como puede ser el aspecto del control constitucional. ¿Por qué? Porque este control constitucional va a hacer posible el observar que las normas que integran ese ordenamiento jurídico sean acordes a la Constitución. También va a ser posible observar a través de este control que los postulados constitucionales sean respetados en el ordenamiento jurídico. Y por postulados me refiero a los principios reconocidos constitucionalmente, a los derechos desplegados constitucionalmente. Y obviamente ese control le tiene que corresponder a alguien. Y ya desde 1803 a 1805, en todo el debate de Marbury versus Mason, ya el constitucionalismo norteamericano le dio una respuesta a eso. En Marbury versus Mason,
lo central, si bien hay una discusión atrás de supremacía constitucional, pero lo central está en observar quién ejerce ese control, quién tiene que ejercer ese control constitucional, quién lo tiene reservado para sí. Y ahí, y en ese momento en adelante, el mundo ha empezado a establecer algunos parámetros de control reservados a órganos jurisdiccionales, pero a cortes de cierre, ¿verdad? En el caso del Ecuador, por ejemplo, una corte de cierre como una corte constitucional, pero eso dependerá de la estructura y de los modelos jurisdiccionales que posean cada estado. Bien, estas ideas de supremacía y de rigidez que están íntimamente ligadas a este tema del control se van a poder observar también en algunos aspectos, ¿verdad? Y uno de los aspectos que nosotros habíamos mencionado como una característica importante a observar es el desarrollo en derechos y avances en garantías que protegen esos derechos. Bien, si nosotros observamos la lógica de los derechos, sin importar la forma como se encuentren concebidos en las distintas constituciones del mundo, pero la lógica de los derechos es que estos derechos están establecidos a favor de quienes todos conocemos como sujetos de derechos. Y estos sujetos de derechos a los que nosotros vamos a hacer referencia, que son todas las personas naturales o jurídicas, los colectivos, nacionalidades y pueblos. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la naturaleza es un sujeto de derechos, no solo desde su mirada sistémica, sino como un sistema, sino también de los elementos o componentes que la integran, ¿verdad? Si bien esa es una mirada, este bloque de derechos está junto a garantías que hacen posible la protección de esos derechos, que hacen posible que esos derechos existan. Y estas garantías van a ser también, este desarrollo de los derechos junto a las garantías, va a ser también una importante característica del Estado constitucional. Un Estado constitucional que va a observar a la Constitución no solamente como una carta política, sino que también la va a observar como un instrumento vinculante en donde van a estar establecidos valores y principios que van a inspirar la forma de actuación de una sociedad con un ordenamiento jurídico que lo haga posible. Entonces, estas garantías en realidad van a ser un rasgo que va a distinguir a los estados constitucionales, haciéndoles una distinción, así vuelve a ser redundante, ¿verdad?, entre un estado legal y un estado social, porque a estos estados constitucionales van a tener mecanismos que van a permitir hacer efectivos los derechos que se encuentran reconocidos en esta norma constitucional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, estas garantías van a ser instrumentos en realidad o mecanismos que el Estado le va a dar a los justiciables para que puedan en un momento dado hacer efectivo el reconocimiento de un derecho o impedir que se le vulnere un derecho o se le niegue, y en caso de que se haya producido esa vulneración, demandar su reparación y restitución. Estas garantías van a tomar un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y desde la tradición constitucional unida a la forma como se observa esto actualmente en el Ecuador, este bloque de garantías, y aquí me voy a tomar, les voy a pedir el permiso para mirarlas de cómo están concebidas en la Constitución ecuatoriana. Este bloque de garantías pueden ser observados de manera general como garantías institucionales, garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías de políticas públicas. Y si nosotros vamos a ver por qué este bloque de garantías, por qué esta diversidad de las garantías y esta clasificación en institucionales, normativas, jurisdiccionales y de políticas públicas, lo vamos a entender desde el momento que concebimos a esta Constitución como tal, como este instrumento que contiene los valores y principios en los que se fundamenta el actuar social.
De esa manera, si nosotros lo vemos así, una garantía institucional va a tratar de proteger de los cambios políticos o legislativos que se dan en todo Estado algunas instituciones que son básicas, que reconocen obligaciones para quienes estamos en un Estado. Instituciones como cuáles, como el reconocimiento de un Estado laico, como la separación de poderes, como la importancia de que los órganos de administración de justicia sean independientes e imparciales, o como por ejemplo en temas quizás un poco más concretos, como puede ser la responsabilidad que tiene el Estado extracontractual frente a sus acciones o omisiones. Y junto a estas garantías institucionales, en este modelo de Estado constitucional, entonces también existen las garantías normativas, porque estos principios y valores que estamos hablando, que son básicos en este Estado constitucional y en estas constituciones como las vemos ahora, tienen como finalidad lograr la efectiva protección de los derechos, que están consagradas o establecidas en una norma de rango superior como es una norma constitucional. La principal garantía normativa de una constitución es el respeto de la jerarquía constitucional y el respeto también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya suscrito un Estado, que está obligado a obedecerlos y a acatarlos por el mismo contenido del derecho internacional de los derechos humanos, pero por el contenido y las estipulaciones acordadas en esos tratados. Y dentro de estas garantías normativas, entonces, la característica o definición del Estado como un Estado de naturaleza constitucional, la característica que tiene un Estado de hacer respetar los derechos de quienes son sujetos de derechos, por ejemplo, son garantías normativas en todo texto constitucional que van a observarse. En el Ecuador existen unas garantías denominadas garantías de políticas públicas, que son garantías que integran procesos acerca de decisiones, acciones que deben de tomar las autoridades públicas, pudiendo tener participación de un privado que busca de un privado cuando tiene que buscar las soluciones a las problemáticas que se le van presentando. Ya sea estas garantías en las que pueden participar los privados en la formulación de las políticas públicas orientadas a fines constitucionalmente válidos, así como la ejecución de políticas públicas ajustadas a los planes de desarrollo que pueda tener cada Estado. Y finalmente, las garantías jurisdiccionales, que quizás son las más famosas o las más conocidas por todos, que son un legado de un procedimiento de protección y de cambios en derechos que realmente se va a dar las experiencias en Inglaterra en el siglo XVII, que son procesos constitucionales que nos llevan a la obligatoriedad de observar el debido proceso. La doctrina las ha señalado como garantías secundarias porque se van a activar cuando las garantías institucionales van a fallar. Y estas tienen como objetivo principal lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Primero, la protección eficaz e inmediata de los derechos que se encuentran reconocidos en las normas constitucionales de los distintos estados, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de unos o varios derechos cuando ésta se produce y la necesidad de la reparación integral de los daños que se pudiesen haber causado producto de una violación. Quizás entre las garantías jurisdiccionales más famosas y más comunes entre los distintos estados pueden estar el habeas corpus, el habeas data o la acción de protección, que en otros lugares está llamada como acción de amparo, o las medidas cautelares autónomas de naturaleza constitucional. Bien, y nosotros hemos dicho, bueno, entonces estas características que tiene este Estado constitucional al que hemos estado haciendo referencia se van a observar en estos postulados importantes, en la supremacía, conectado con la idea de rigidez, a este sistema de derechos y de garantías constitucionales con esta protección, a esta importancia del control constitucional, y dirigimos al valor del precedente constitucional y lo que este significa. Y aquí quiero yo volver a recalcar que la idea y la fuerza de una jurisprudencia constitucional está
importantemente conectada con el sistema de fuentes del derecho constitucional. Yo creo que esas comprensiones son temas que se están olvidando en el día a día, son temas que se están abandonando en el día a día, pero que nos llevan a preguntarnos cómo surge el derecho constitucional, cómo este derecho se da como tal y cuáles son esas fuentes reales de derecho constitucional. Entonces, nosotros aquí vamos a observar que parte de las discusiones y viendo un poco historia y viendo un poco cómo se ha desarrollado la humanidad, el mundo occidental ha conocido principalmente dos sistemas jurídicos. Estos dos sistemas jurídicos han venido desarrollándose en el tiempo. El uno producto de sistemas jurídicos con un modelo continental que se da a propósito de la caída del Imperio Romano Occidente, la Edad Media con los distintos reinos que surgen después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que van tomando para sí el derecho que conocen y que se va a expandir en el mundo, principalmente en la época de la conquista, por las acciones por la conquista realizada por países principalmente como España, Portugal, etcétera, que va a dar origen a un sistema de derecho, un sistema que nosotros lo hemos llamado, que tradicionalmente se ha llamado por quienes se dedican al estudio del derecho, como un sistema continental romanista codificado. Y otro sistema que viene de las Islas Británicas, llamado sistema del Common Law, un sistema que se va a expandir en el mundo en la misma época de la conquista, a propósito de los países que fueron colonizados por Inglaterra en su momento, expandiéndose hacia Estados Unidos, parte de Canadá, una parte de Asia inclusive. Entonces, estos dos sistemas que han tenido siglos con esta mirada desde el sistema de creación y transformación del derecho, creando estas dos tendencias, enfrentó al siglo XX y a propósito de los estudios de derecho que se vinieron realizando con mucha fuerza a lo largo de este siglo, llevar a observar que esta era una distinción que no era tan absoluta y que el mundo actual tenía un proceso de aproximación en el cual tanto la norma como la jurisprudencia iban a jugar un papel relevante en el sistema de fuentes del derecho como tal. Un sistema que observa a fecha actual cómo ambos actúan de manera importante y desde la mirada de cómo se transforma el derecho, aceptar que el derecho se puede transformar por las distintas normas que existen y los procedimientos que en estas se dan, así como en la jurisprudencia, una jurisprudencia que tiene una fuerza diferente y que va ganando, y que se ha convertido en una fuente primaria del derecho como tal. Un sistema de fuentes de derecho dinámico, un sistema de fuentes de derecho que va a ir adaptándose en el tiempo. En el caso del Ecuador, el Ecuador tiene 3 cortes de cierre, por ejemplo, la Corte Constitucional en temas de constitucionalidad y tratados internacionales de derechos humanos, la Corte Nacional de Justicia, que está en todo el sistema de función judicial y que es la cabeza de la legalidad, y la Corte Electoral para temas electorales. Esto ha llevado a la conclusión de que la interpretación de las cortes de cierre que se va a plasmar en una sentencia en sus distintos aspectos van a ser consideradas como jurisprudencia obligatoria o como jurisprudencia vinculante en los distintos ordenamientos jurídicos. Pero esto va a traer una consecuencia importante, que es que la jurisprudencia actualmente es una fuente que genera de derecho objetivo, al igual como lo va a ir generando la normativa existente. Entonces, esto va a dar origen a que esta jurisprudencia va ganando fuerza y sin embargo también va a dar origen que las teorías del precedente en distintas materias empiece a ser importante. Y aquí yo sí me voy a centrar ahora únicamente en lo que es el precedente constitucional y para ello me voy a valer de los postulados del precedente constitucional como se observa en el Ecuador, pero que sigue
tendencias universales del precedente, ¿verdad? El legislador, al regular los principios de justicia constitucional en nuestro país, señaló la obligatoriedad del precedente constitucional, es decir, que los parámetros interpretativos de la Constitución que ha sido fijados por la Corte en los casos que han sido sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. Y al igual que cualquier corte en cualquier país del mundo, dentro de un sistema de precedente, como sabemos, las cortes pueden alejarse de sus precedentes siempre que lo hagan de manera explícita, es decir, digan que se están separando de su precedente y que hayan sido esto de manera argumentativa. Dentro de los límites de los estados constitucionales de derechos, que para mí todo estado constitucional tiene límites implícitos, está en asegurar la progresividad de los derechos y la vigencia de un estado constitucional de derechos y justicia. Porque esos límites nunca podrían ir más allá de considerar que un estado no observe la necesidad de la existencia de los postulados de un estado constitucional como tal. Esto nos lleva a una muy importante transformación del sistema de fuentes de derecho, transformándolo en un sistema en constante evolución, en el cual la interpretación judicial que se va a plasmar en una decisión judicial va a tener relevancia y va a ser una de sus formas. En ese sentido, ¿verdad? Entonces, antes de yo continuar, sí quiero puntualizar algunos conceptos que van a ser importantes en esta idea de la teoría del precedente, ¿verdad? El concepto de precedente siempre se va a encontrar enmarcado en la doctrina del precedente, que hace referencia al peso de autoridad que puede tener la solución de un caso en relación a casos posteriores que tengan que solucionarse. Esto va a tener algunas formas de ser visto. Este precedente entonces va a ser una fuente de derecho, sí, pero una fuente de derecho de origen judicial, que está conectado con distintas garantías que tenemos todos. La primera de ellas con la garantía de la motivación, porque si nosotros observamos cómo se encuentra realizada una sentencia, vamos a poder notar que la sentencia, al tener tres partes, una parte de antecedentes, una parte considerativa, donde el juez hace un análisis del derecho que va a aplicar al caso concreto, y un decisorio, es precisamente en esa parte considerativa donde se van a expresar los motivos que van a dar origen a esa decisión que necesariamente va a tener que conectar con el decisorio. De esa manera, entonces nosotros vamos a observar que este precedente judicial y que la motivación en el precedente se vuelven importantes y se vuelve en esa parte fundamental para encontrar la razón principal del fallo o ratio decidente, ¿verdad? Y recordar que toda decisión judicial, además de esa ratio decidendi, contiene otras razones que explican el porqué de esa decisión, que son llamadas obiter dicta. Entonces, la parte del precedente, la parte de la decisión judicial que vamos a observar como precedente es la que vamos a encontrar en esa ratio decidendi. Una ratio decidendi que tiene un núcleo. Y ese núcleo es la regla en la que el decisor va a subsumir los hechos del caso para poder extraer esa decisión. Entonces, si nosotros lo observamos así, en una sentencia puede ser que hayan algunas reglas de precedentes que se han tomado, reglas de precedentes que ya se van a considerar en sentido estricto, que van a contener un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, como las estructuras de las normas como tal. También es importante tener presente que en los órganos colegiados debe contar que cuentan con una mayoría al momento de tomar una decisión. Esta mayoría de votos debería de existir y tener votos afirmativos, ya que a lo mejor pudiese suceder que una decisión de un órgano
colegiado que tiene votos o mayoría de votos afirmativos, puede ser que estos votos sean concurrentes y que no haya una unanimidad en la ratio decidendi que dio origen a la decisión. Por lo tanto, no podría extraerse un precedente de ese decisorio. Pueden suceder casos en que se observen precedentes judiciales, y lamentablemente sí, cuando los jueces que componen un tribunal se alejan de un precedente sin motivación suficiente, está violentando la motivación. O cuando debiendo aplicar un precedente no lo hace, ha violentado la seguridad jurídica. Entonces, hay que tener presente que a lo mejor el no observar un precedente o una jurisprudencia produce esa violación per se de un derecho, como puede ser la seguridad jurídica o la motivación al momento en que se presentan estas decisiones. ¿Qué recomendaciones podrían darse al momento de que se observa si un precedente es aplicable a un caso? Y creo que aquí hay dos componentes que son importantes. Primero, hay que observar que la decisión que se va a alegar como incumplida contenga un precedente en sentido estricto y que el precedente resulte aplicable al caso que se está analizando. Y para ello es importante observar que entre ellos guarden relación y que tengan o se configuren entre ellos propiedades relevantes, es decir, que las situaciones fácticas y relevantes que se han producido y que han dado origen a ese precedente comparta propiedades con el caso que está bajo análisis. De allí que pueden ser que se trate de la misma materia de derecho, de situaciones que a lo mejor pueden ser consideradas parecidas, pero en realidad no puede existir un precedente por no compartir estas propiedades relevantes como tal. Bien, y nosotros decíamos al principio, como una teoría de este precedente, como una propuesta de este precedente, ¿pueden cambiarlos? Sí. Y nosotros dijimos, bueno, esto lo tendrá que hacer de manera argumentada, de manera motivada, teniendo en cuenta ciertos límites propios que pueden existir, pero para cambiar estos precedentes, vamos a decir, existen dos formas: la reversión, cuando me aparto del precedente, y la distinción, cuando manteniendo ciertas partes de un precedente existente, distingo o señalo algunos aspectos importantes. Los precedentes no van a poder ser derogados, porque si bien ya en un sentido general son normas jurídicas, no provienen de actos prescriptivos como tal. En ese sentido, es importante observar que muchas veces las cortes de cierre en materia constitucional, dependiendo de la estructura de cada estado, va a tener ciertas potestades para crear precedentes constitucionales en sus sentencias o dictámenes, estableciendo ciertos parámetros interpretativos de la Constitución, que le va a dar entonces cierta fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos en casos análogos. De lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de esta charla que yo he querido compartir con ustedes la tarde de hoy, nosotros podemos darnos cuenta que el Estado constitucional enfrenta numerosos desafíos. Desafíos que van desde quizás las formas más sencillas, como es el respeto a la jerarquía constitucional, pero también a desafíos que, aunque parezca mentira, son grandes en los ordenamientos jurídicos, como el reconocimiento de las fuentes del derecho, la vinculación de la fuente del derecho constitucional con el valor de la jurisprudencia, la relación de la jurisprudencia con el precedente en sentido estricto dentro del ordenamiento jurídico constitucional, y la comprensión de que las garantías constitucionales no son novedades constitucionales que se ocurren en procesos que se dan en distintos estados, sino que estas garantías responden a la necesidad de la protección de derechos, y darnos cuenta que la evolución histórica de la humanidad y la evolución del derecho alimenta y le da una razón de ser a las formas como observamos el derecho actualmente.
Bien, con esto quiero concluir esta intervención. Creo que hemos cumplido con el desafío del tiempo también. Y bueno, no me queda cosa más que agradecerles a ustedes por la atención, agradecerle como siempre la invitación para participar en estos eventos que creo que son de mucho interés y que, bueno, nos da un espacio de compartir, de escucharnos y también de proponernos muchas cosas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, querida Teresa. Va a haber ahí por ahí un par de preguntas. Vamos a darle el uso de la voz a Hortensia Castellano Chávez, vicepresidenta nacional. Adelante, mi querida vicepresidenta. Buenas tardes a todos, buenas tardes doctor, buenas tardes doctora Teresa Núquez. Realmente es una ponencia muy enriquecedora en este tema, seré breve. Mi pregunta va, ¿qué tan delicado es que un Estado se separe o no observe más bien un precedente? Bueno, para mí moverlo y conforme a lo que he tratado de transmitir, creo yo que eso mira la raíz del derecho, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de un precedente, realmente estamos hablando de una decisión de carácter jurisdiccional, una decisión que viene de una corte, pero en realidad, ¿qué valor tiene la decisión de esa corte? Es porque eso está conectado a la forma como se transforma el derecho. Y nosotros hemos dicho, bueno, esta transformación viene de lo que puede constar normativamente, pero también de lo que consta jurisprudencialmente. Si no se obedecen los precedentes, es como que si yo me preguntara, bueno, ¿por qué no se obedecen las normas jurídicas? ¿Por qué no se obedece el derecho? Y creo que eso simplemente es un desconocimiento del sistema, ¿verdad? Y una anulación de lo que todos esperamos que sea la vigencia del derecho y de los estados de derecho que existen en el mundo. Gracias. Mi querida doctora, qué interesante cómo se aborda de una manera pues muy clara, primeramente antes de hablar del precedente, perdón, ahí no estamos acomodando, antes de hablar del precedente, cómo es de interesante el que se establezcan estas características del Estado constitucional. Y sobre todo para ver en estas expectativas qué está pasando en nuestra América Latina, ¿no? Este tema de la jerarquización de las fuentes, del congelamiento de las fuentes, del respeto, del mismo diálogo de fuentes que se hace, y el tema de la rigidez constitucional. ¿Qué pasa? Ya vimos desde 1901 en el caso de Oxford, habló de incluso la clasificación de los temas de la rigidez constitucional, de la flexibilidad que ya se ponía mínima, cada vez menor en el tema de las constituciones flexibles. Cuando hay una composición de los congresos o asambleas nacionales, en el caso Federal México, y las asambleas o congresos locales, de tal manera en que, por ejemplo, en el caso mexicano, hay una mayoría abrumadora de un partido político y no existe la menor de la rigidez, o sea, hablamos un mecanismo diferente, pero después termina siendo un mecanismo hasta igual o más flexible. ¿Qué pasa cuando se rompe con este tema de la rigidez constitucional y las constituciones se terminan haciendo como de plástico, de hule, con un sinnúmero de reformas? Lo vemos en el caso mexicano, más de 800 reformas a la Constitución, y vemos constituciones más añejas como la Argentina, con una reforma, dos reformas, tres reformas básicas, por ejemplo, del 94, y que en México sigue pasando que tenemos una constitución y tenemos que estar comprando una constitución en otros países cada semana. Sí, bueno, yo en eso tengo una explicación. Yo creo que el mundo del derecho está muy vinculado al mundo de la política, lamentablemente, y es algo que no se puede excluir, y la vida del derecho, además de la política, está vinculada a la historia de cada pueblo. Claro. Entonces, esas son realidades que se van a presentar. Ahora, también creo algo, ¿verdad? Una asamblea, un congreso, etcétera, son órganos eminentemente políticos por su forma de composición y su representación. Entonces, siempre ese órgano naturalmente va a tener o va a responder a ideas políticas, porque ese es su origen. Totalmente. ¿Sí me explico? Totalmente. Y
obviamente la creación de leyes está en manos de ese órgano que tiene esa composición. Eso hace que la ley sea una norma que obedece a patrones de cambio menos flexibles. ¿Qué digo? Más flexibles. Porque, porque está sujeta a ese vaivén político, a esos acuerdos propios de un órgano elegido políticamente. Y creo que lo que se trata con la rigidez es de proteger que esa norma constitucional no esté sujeta a esa misma facilidad de transformación, sino de enmascararlo un poco, protegerlo un poco por la importancia de la norma que es. Y por eso los procedimientos de cambio son tan especiales. Ahora, es cierto, y distintos países de Latinoamérica lo vivimos, ¿verdad? Que siempre se trata de cambiar la Constitución para tratar de perfeccionar un modelo de vida o un modelo jurídico o un modelo político, cuando a veces deberíamos también sentarnos en una reflexión de que algunas veces esos cambios deberían de ser como más profundos, deberían ser cambios de sociedad realmente y de forma de abordar problemas o de solucionar problemas más allá de cambios estrictamente normativos como tal. Entonces, es verdad que en el deber ser podemos encontrar esas explicaciones que muchas veces no siempre son aceptadas comúnmente, pero muchas veces la realidad y la vida de los pueblos empujan a otras situaciones que también pasan y van ocurriendo y nos van enseñando. No creo que solo en América Latina, creo que el mundo en general, ¿verdad?, enfrenta dificultades en su vida política y en sus acontecimientos históricos que van golpeando al mundo del derecho. Ahora, ¿qué pasa en esta tensión democracia, constitucionalismo constante, que cuando se adquiere una especial importancia el control constitucional, la integración de las altas cortes, caso de ustedes son 3 cortes, digamos en el caso colombiano son 5 altas cortes, pero la composición es con miembros netamente y directos de partidos políticos o miembros de gabinetes del poder. O sea, vamos a hablar, no quiero ser muy expreso en ese sentido, que se hace una elección de los miembros y al final cuando los ves todos antes decantados con un partido político. ¿Qué pasa con ese tema de la independencia? Que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de los casos, incluso en el caso contra Argentina, en el caso Rico, en el caso Bayarri, ha establecido perfectamente la trascendencia de la independencia judicial como elemento de la separación de los poderes y como parte de la vida democrática. Sí, bueno, eso es indiscutible. La independencia judicial y la separación de poderes es un eje que nosotros lo venimos viendo en el transcurso del tiempo a partir de la Revolución Francesa y que vemos cómo los pensadores ingleses se venían preguntando de esto desde 1600. O sea, la separación de poderes se vuelve un eje transversal, pero también hemos visto que llevarlo a convertir una realidad en la vida política de los pueblos es un gran desafío y es una gran tensión, ¿verdad? Y quizás esos son temas que debemos de preguntarnos y nosotros decimos, bueno, hay otras legislaciones donde se respetan, digamos, sí y no, ¿verdad? Porque en el momento en que los pueblos enfrentan etapas de crisis, esas crisis van a empezar a manifestarse también en distintos aspectos jurídicos que influyen en la vida del Estado. Personalmente yo creo que la independencia judicial es un factor clave para el desarrollo del Estado y creo que es un factor de doble vía, porque si bien implica el respeto que puede tener los externos hacia quienes ejercen una administración de justicia, también implica el respeto interno dentro de los distintos órganos o los distintos jueces que conforman un órgano, pero también implica una decisión personal que está compuesta también de valores, de creencias y de en lo que se está viviendo, ¿no? Cuando hablamos de todos estos temas, hizo alusión, querida doctora, de los instrumentos, de los mecanismos de protección constitucional. Abordábamos la acción de protección, que en algunos casos en Chile, recurso de protección, el mandamiento de seguridad en Brasil, la acción de tutela en el caso colombiano, y en varios países recurso de protección. En México es una acción evidentemente fundamental que surge en México, se crea en México,
y hoy materialmente está expandida en todo el mundo. Qué importante y qué trascendencia tiene, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la acción de protección en la defensa de los derechos fundamentales y humanos de las personas. Bueno, el Ecuador tiene una serie de garantías jurisdiccionales. La acción de protección, yo creo que hay un eje principal que está vinculado en la acción de protección y en las medidas cautelares El tema de las constitucionales. medidas cautelares, qué importante, ¿eh? Sí. Como la Entonces, suspensión en México, sí. claro, en la acción de protección, bueno, de la garantía jurisdiccional en general, acción de protección, medidas cautelares, el Ecuador tiene una acción extraordinaria de protección cuando hay violación de derechos constitucionales dentro de procesos de carácter judicial, tiene habeas data, habeas corpus, acceso a la información Sí. pública, bueno. Es que lo tiene segregado, o sea, el habeas data, el habeas corpus, en México lo tiene omnipresente, tiene todos estos mecanismos en el amparo. Ajá, no, acá en el Ecuador disgregado. Sí, separados, hay partes que tienen la acción, la tutela, por ejemplo, el amparo, el habeas data, el habeas corpus, o el habeas data, el habeas corpus y el amparo. México lo tiene todo, es omnipresente en el amparo, todo. Bueno, ese es esto que estábamos mencionando hace un rato, ¿verdad? Yo creo que estos mecanismos tienen una razón de ser. Suspender la violación de un derecho si ésta se está presentando y hay que hacer una suspensión inminente, ¿verdad? Qué importante. O la declaración de la violación de un derecho, porque a veces la violación del derecho se da de manera inmediata. La declaración de esa violación del derecho y obviamente que trae como consecuencia una reparación integral. Entonces, esa reparación, bueno, y no vale la pena discutir si es integral o no, si el concepto cabe o no cabe, pero lo que sí se trata de llegar es a esa reparación. Entonces, todo eso empieza a convertirse como en un eje que está todo conectado entre sí. Las medidas cautelares, ¿qué objeto tienen? Es interesante porque en México está el amparo y tiene un incidente que se llama suspensión, que es provisional y definitiva. ¿Las medidas cautelares para qué efectos son en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador las medidas cautelares pueden ser autónomas o pueden ser conjuntas. Conjuntas cuando están junto con otra garantía o con una acción constitucional que ya no es de garantía, como puede ser una inconstitucionalidad enorme. La competencial, o pues, por ejemplo, el tema de la acción de protección puede ir vinculada directamente o el habeas corpus o el habeas data. Ya, puede haber una medida cautelar conectada con una acción principal de garantía, pero también en el Ecuador se contempla la medida cautelar autónoma, ¿verdad? Que es una medida cautelar que trata de suspender un derecho cuando la violación se está ejecutando en ese momento. Pero no suspender un derecho, perdón, suspender la violación de un derecho. La violación de un derecho cuando esta violación se está produciendo. Entonces, ese rol lo cumple la medida lo complementa, ¿no? Qué importante. Autónoma. Ahora, si obviamente la violación se da y se mantiene, entonces el juez tiene la facultad, en ese caso, de transformar esa medida cautelar hacia una acción de protección. Interesantísimo. ¿Y qué pasaría, doctora, si desaparecen la posibilidad de esas medidas cautelares? Lo digo para que se imagine panoramas, o sea, en otros países. Claro, o sea, en realidad lo que creo es que para tomar decisiones sobre garantías jurisdiccionales en general hay que conocer el derecho. Claro. Y hay que conocer la realidad, porque no sé si en otros países ocurre lo que ocurre en el Ecuador, que es que hay muchas personas que creen que hay mucho experto constitucional totalmente formado que vive el mundo del derecho constitucional y que conoce la realidad y que tiene opiniones válidas. Esos son un grupo, pero hay otro grupo que no conoce el derecho constitucional, que se autorrotula constitucionalista, entonces se escuchan unos desconocimientos del porqué de la normativa. Sí. Y eso sí es algo muy importante y algo que a mí me gusta recalcar mucho en mis clases, a mis alumnos. ¿Por qué? Porque una cosa es ser un abogado y poder interpretar la normativa constitucional y observar y saber el porqué de las instituciones y el porqué de las razones. Y otra cosa es coger y leer rápidamente un texto constitucional y desinformar. Entonces, así como hay grupos de personas constitucionalistas que realmente saben, que observan, saben las razones de las cosas, y hay otros grupos que no lo hacen con la misma responsabilidad. Pero bueno, creo que esa es también
lo que ocurre en el mundo. Lo importante, lo grave es cuando de manera normativa, de manera constitucional, se lacera el tema de las medidas cautelares. Es fundamental el tema de las medidas cautelares para la conservación precisamente del derecho. Sí. Bueno, es un tema complicado. Está habiendo una reforma en México y hay un gran debate en relación a la suspensión, a las cuestiones cautelares, y eso es. En el Ecuador, dentro de las altas cortes de las tres, ¿cuál el tema de interpretación constitucional? ¿La Corte Constitucional es el órgano de cierre? Sí, la Corte Constitucional es el órgano de cierre de interpretación de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Perfecto. El choque de trenes en Ecuador, se habla mucho en Colombia. Sí, esas son realidades, ¿verdad? En realidad la Corte en estos últimos años ha tratado de trabajar con la Corte Nacional de Justicia en ciertos temas en los que necesariamente va a encontrarse, ¿verdad? A veces esos trabajos son más efectivos, a veces esos trabajos enfrentan desafíos, porque en realidad las cosas no son tan blanco y negro en derecho. Entonces, yo creo que esos son temas que siempre están pendientes en una mesa de discusión. Claro. Abordó el presente constitucional y la estructuración, la jurisprudencia de manera genial, como siempre pasa, y la elección siempre puede estar insistiendo que quería que fuera evidentemente mi querida amiga quien disertara por el caso de Ecuador. Cuando hablamos del lobby interdicta, para que se entienda bien, porque aquí hay constitucionalistas, hay penalistas, civilistas de todos los cortes, ¿cómo lo diferenciamos del ratio decidendi? ¿Qué efectos tendría, qué alcances vinculantes tiene el lobby interdicta? Bien, el lobby interdicta es persuasivo, a lo mejor, sí, referencial, pero no es obligatorio. Claro. ¿Verdad? Puede ser que un lobby interdicta bien construido y sostenido en el tiempo pueda llegar en algún momento a convertirse en un caso concreto en un precedente. Sí, claro. ¿Verdad? Pero puede ser que nunca pase, ¿ya? Pero yo creo que ese es un ejercicio caso a caso de técnica jurídica y de lo que nosotros podemos o sabemos, podemos hacer o sabemos hacer como abogados. Por eso yo recomiendo mucho el ejercicio de la lectura, porque solo la lectura permite ir encontrando razones. No hay ningún catálogo en el mundo que diga estas son ratios decidentes y estas son interdictas, que quizás el mundo sería mucho más fácil, sino que hay que encontrar este ejercicio que se hace leyendo sentencias, hay que encontrar cuáles son las razones centrales que conectan con el decisorio, ratio decidente, y cuáles son otras razones que usa el tribunal para ayudarse a argumentar, que son el lobby interdicta, que pueden cumplir ese rol persuasivo, a lo mejor generador de jurisprudencia posterior, de precedente posterior, pero nada más. Qué interesante, sí, claro. O sea, doctora, interesante cuando hablamos que se pueda separar del precedente, pero de este tema de manera argumentativa. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de correr pluma con varios amigos, entre ellos usted, en una obra que muy recomendable, La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI. Qué importante es esto de leer, de analizar una sentencia, de ver la parte considerativa, considerando que le llamamos en México, y detectar precisamente las razones de la decisión y el lobby interdicta, pero sobre todo incluso para expresar después, interponer un amparo en México, estar profundizando en los razonamientos, porque si no los entiendes, ¿cómo los puedes atacar? Exactamente. Pero yo creo que el ejercicio para un administrador de justicia, ¿verdad?, empieza con la lectura de la demanda y poder identificar cuál es la pretensión y en qué punto se encuentra el objeto principal de la pretensión de quien presenta la demanda, porque la identificación real de la pretensión va a poder permitir las respuestas y la construcción del fallo. Entonces, creo que es un ejercicio bastante interesante y que el derecho es quizás, para mí el derecho es una ciencia. Yo sé que eso es algo muy discutido y que la gente... Yo también creo que es una ciencia, estoy de acuerdísimo. La gente le genera mucha inquietud, pero creo que como ciencia que realmente está observando, es muy interesante de análisis y muy interesante de conclusiones. Bueno, vamos a hacer algunas mesas con gente muy brillante de América y Europa en esta construcción del Estado constitucional, en estos parámetros democráticos,
y quiero tener evidentemente a mi querida amiga la doctora Teresa Núquez Martínez. De verdad, quiero decirlo de corazón, aquí han pasado 20, 30 juezas, ministras de corte y demás, muy brillantes todas, pero una de las más brillantes es Teresa Núquez. De verdad te lo digo, Teresa, de corazón, eres un ejemplo en la magistratura constitucional. Ojalá que en estos ejercicios de derecho comparado, derecho global, se vea aquí los perfiles y digan cómo es Teresa, cómo argumenta, cómo estructura, cómo es apasionada en el derecho, cómo es una gente honesta, de convicciones. Te tengo mucho cariño y te tengo mucho respeto, mi querida doctora Teresa Núquez Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Pues hoy continuamos en este tema de la excelencia, en este extraordinario Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho, con la doctora Teresa Núquez Martínez, que la vamos a despedir. Continuamos con el doctor Enrique Navarro Beltrán de Chile, quien ha sido el miembro más joven que ha integrado el Tribunal Constitucional de Chile y fue director de estudio de la Corte Suprema de Justicia, con el tema el Tribunal Constitucional chileno a 55 años de su creación, baluarte de la protección de derechos fundamentales y de democracia. Despedimos hoy a nuestra querida amiga y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, la doctora Teresa Núquez Martínez, exministra de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, quien ha sido directora del posgrado de Derecho de la Universidad Católica de Ecuador y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchas gracias, querida Teresa, muchas gracias a todos los miembros del Consejo Directivo Nacional. Nos veremos la siguiente semana con la participación de Chile y felicidades a todos y cada uno de ustedes. Gracias.